vamos a extender este régimen a otras actividades. Y con la reforma tributaria del 2019 se logra incluir dos nuevas actividades que son el turismo y la salud, que son las que están en proceso de reglamentación en este momento. Entonces, digamos, las únicas empresas que pueden acceder son a empresas legalmente constituidas y que tengan estas actividades principales en su objeto social. ¿Cuáles son los requisitos? Siempre desde el comienzo les he dicho, es un régimen muy fácil que nunca ha existido en el país. El requisito es generar un porcentaje de empleo. ¿Sí? Es el primer requisito y como el único realmente. Es un porcentaje fácil de cumplir en la medida en que solamente se debe cumplir por una vez, pero sí se debe generar, mantener durante todo el periodo que dura este beneficio de este régimen, que son 10 años. ¿En qué consiste ese requisito de empleo? Este requisito de empleo lo podemos dividir en dos. Aplica para empresas nuevas y para empresas existentes. Para empresas nuevas, ¿qué se considera una empresa nueva? Todas aquellas empresas que son constituidas después de entrar en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, a partir del 24 de mayo de 2019, para este régimen tributario se categoriza como una empresa nueva. Y debe cumplir con un requisito, es que mínimo genere 2 empleos y que mantenga esos 2 empleos durante los 10 años siguientes. En el caso de las empresas existentes, es decir, aquellas que existían antes de que entre en vigencia esa ley del Plan Nacional de Desarrollo, que es la ley 1955, deben generar un porcentaje del 15%. Y ese 15% lo calculo de acuerdo al promedio de empleos generados en los 2 años anteriores. Más adelante les traigo ejemplos numéricos para que me entiendan. Pero en este momento, o sea, quiero que se lleven como el mensaje que el requisito es generar empleo. Y ya les voy desarrollando la idea. Bueno, ¿quiénes son los beneficiarios? Entonces, como les decía, son todas las sociedades, todas las personas jurídicas que legalmente estén constituidas en cualquier forma societaria, como les mencioné. Pero debo acogerme a este régimen dentro de los 3 años siguientes en entrada en vigencia la ley. Esto era a partir del 24 de mayo de 2019. Es decir, nada más nos quedan 2 años para yo acogerme a este régimen. Y este régimen, o sea, es decir, me puedo acoger hasta el 23 de mayo de 2022. El artículo 268 estableció unas excepciones. Hay unos tipos de sociedades que no les aplica este régimen tributario, como son las empresas dedicadas a actividad portuaria, actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. Y también estableció que, por ejemplo, una persona que esté domiciliada en Bogotá, que se constituyó aquí en una SAS, en la Cámara de Comercio acá en Bogotá, no puede trasladarse a estos departamentos, o sea, no puede trasladar su domicilio. Si quiere pertenecer a este régimen tributario, debe constituir una nueva sociedad en alguno de esos departamentos o ciudades capitales, ¿sí? Porque con esto estamos evitando que empresas que ya están constituidas y domiciliadas en otros departamentos, pues con tal de beneficiarse se trasladen a ellos, y pues tampoco queremos perjudicar a las otras regiones, ¿sí? Lo que queremos traer es mayor inversión, generar empleo en la región, no que las sociedades se vean beneficiadas de este régimen tributario y no cumplamos con la finalidad, que es beneficiar al departamento. Entonces, como les decía, ¿quiénes pueden acceder? Y aquí les traigo 3 ejemplos. Entonces, en el ejemplo 1, tenemos una empresa cuya actividad principal es la agroindustria, ya era existente, es decir, estaba creada desde antes de que entrara este régimen tributario, antes del 24 de mayo de 2019, y que comercializa fuera del territorio CESE. Le aplica porque no les he mencionado algo muy importante, y es que el régimen también establece que toda la actividad principal de la empresa, tanto, o sea, es decir, el agro, la industria,
el turismo, la salud y el comercio se deben desarrollar dentro del territorio CESE. Esa actividad la debo desarrollar en el territorio, porque si no, digamos, voy y me creo en Cúcuta, pero vengo acá en Bogotá y desarrollo mi actividad industrial, hago todo mi proceso, pues no tiene sentido, o sea, porque estoy generando el empleo acá en Bogotá, estoy atrayendo las inversiones acá en Bogotá, no al norte de Santander, y lo que queremos es potencializar su departamento. Entonces, en ese sentido, la actividad principal se debe desarrollar en el territorio CESE. Pero estas empresas, las que tienen actividad principal, como el agro y la industria, tienen una ventaja, y es que sí pueden comercializar fuera del territorio CESE. Es decir, una empresa que está domiciliada en Cúcuta, cuya actividad principal es la fabricación de calzado, ¿sí? O sea, es una actividad industrial, puede tener establecimientos de comercio en el territorio nacional, en los demás departamentos. Pero su actividad principal, como ven, es la industria. Y la industria, o sea, la fabricación y su proceso de manufactura sí se realiza en el departamento del norte de Santander. Por lo tanto, ustedes ven que le tengo un chulito verde y que esa es una empresa que podría acceder al régimen tributario CESE. En el ejemplo 2, les traigo una empresa que su actividad principal es el comercio. Pero cuando la actividad principal de la empresa es el comercio, ahí sí tenemos una restricción. Y esa empresa sí no puede vender fuera del territorio CESE. Es decir, solamente puede comercializar sus productos, en este caso que estamos hablando de norte de Santander, en el departamento. ¿Sí? No puede vender a otros departamentos. Solamente podría venderle a Cúcuta, en Cúcuta o en todo el departamento. Y el tercer ejemplo que les traigo es una empresa agropecuaria creada en junio de 2022. Tampoco puede acceder, porque acuérdense que tenemos una ventana para acogernos a este régimen tributario que es de 3 años y que se vence el 24 de mayo de 2022. Solamente nos quedan. Como mencionaba el doctor José, hemos visto que este ha sido un régimen muy bien acogido por el departamento y cada día vamos aumentando, o sea, el número de personas jurídicas que se van acogiendo. Aquí no tengo actualizado con el reporte que nos envió esta semana la DIAN, pero actualmente vamos en Cúcuta con 569 empresas. Entonces podemos ciertos empresarios que han entendido, se han acogido al régimen a pesar de la situación. Es un régimen realmente, como les digo, que nunca había existido. ¿Cuáles son los beneficios de este régimen tributario? Este régimen tributario está dirigido al impuesto sobre la renta, es decir, o sea, aplica a ese impuesto. ¿Cuál es mi beneficio? Que si yo me acojo a él, durante los primeros 5 años, yo voy a tener una tarifa del 0% de renta. Esto no quiere decir que yo esté excluido de presentar mi declaración de renta. Eso es una obligación formal que va a seguir existiendo, porque yo sí soy contribuyente del impuesto sobre la renta. Solamente esto quiere decir que mi tarifa va a ser 0, es decir, soy exento del impuesto sobre la renta porque tengo una tarifa 0. Una vez culminen esos 5 años, voy a tener otra tarifa del impuesto sobre la renta, que es una tarifa del 50% de la tarifa que esté vigente en ese momento. Es decir, si hoy ya hubieran pasado los 5 años, hoy la tarifa de renta es del 30%, entonces, es decir, voy a tener el 50% de la tarifa, es decir, soy contribuyente de una tarifa del 15%. Si digamos, hoy la tarifa en esos 5 años fuera del 30% como es en este momento, pero pues no sabemos qué tarifa de impuesto sobre la renta va a estar vigente en 5 años. Pero, ¿qué es lo que más llama la atención, por ejemplo, de este régimen tributario y sobre todo en este momento de crisis que estamos viviendo? Este régimen de impuesto sobre la renta también es igual en la retención en la fuente en el impuesto sobre la renta. O sea, las tarifas que me aplican en impuesto sobre la renta se asemejan durante los primeros 5 años nadie me podría hacer retención en la fuente porque mi tarifa de impuesto sobre la renta es 0. Es decir, mi
retención en la fuente también es 0 durante 5 años. ¿Esto qué me va a dar en este momento, por ejemplo, de crisis? Flujo de caja, que es lo que necesitan en este momento los empresarios. Y durante los 5 siguientes años va a ser el 50% de la tarifa de retención en la fuente que me aplicaría. Aquí les traigo un ejemplo donde una empresa que se acoge en el año 2020, vale la pena decirles que las empresas solamente se pueden acoger a este régimen tributario a partir del año 2020. O sea, tenemos 2020, 2021 y 2022. ¿Y por qué es así? A pesar de que la ley fue expedida en el 2019 por el artículo 338 de la Constitución, que es muy claro en decir que las normas que tienen un impacto fiscal se aplican a partir del año siguiente. Entonces, por eso, las personas solamente se pueden acoger a partir del año 2020. Entonces, esta empresa se acoge en el año 2020. Entonces, a partir de que yo ya me acogí, digamos, me acogí en febrero del año 2020, entonces ya nadie me puede hacer retención en la fuente. Entonces, ya tengo más flujo de caja, que eso es una ventaja. Y mi declaración del año 2020, que la voy a presentar en el año 2021, ¿sí? Porque declaro en el año 2021, el 2020, debo cumplir con unos requisitos, pero es unos requisitos que yo como empresario, pues soy el que tengo la información y debo presentárselos a la DIAN. Y esos documentos, de los que también les voy a hablar más adelante, debo enviarlos todos los años durante los 10 años, si ustedes ven, como les estoy moviendo el cursor, cada año, antes del 29 de marzo de cada año, a la DIAN. O sea, esta información la enviaré sucesivamente, tanto en el 2021, en el 2022 y así sucesivamente, porque esta empresa que se acoge en el año 2020, su beneficio se acaba en el año 2029, pero esa renta del año 2029 la voy a declarar en el año 2030. Entonces, antes del 29 del año 2030, mandaré la información correspondiente. La información va relacionada con que yo esté cumpliendo el requisito de empleo. Es básicamente eso, y que yo demuestre que mi actividad principal, ya sea la industria, el comercio, el agro, el turismo o el servicio de salud, lo esté prestando y haciendo, desarrollando en el territorio CESE. En este, pues es el mismo ejemplo, como ustedes pueden ver, entonces la voy a pasar, esta diapositiva, y aquí sí les traigo otro ejemplo. Esta es una empresa, ay, un momento, se me corrió. Esta empresa se acoge el último día que yo tengo para acogerme. O sea, acuérdense que el beneficio está vigente hasta el 24 de 2022. Entonces me acogí. O sea, la empresa puede decidir, listo, yo no me acogí en el 2020, no me acogí en el 2021, pero en el 2022 digo, sí, esto es algo muy interesante y me acojo. Entonces me puedo acoger hasta ese día. ¿Cómo me acojo? Es supremamente fácil. Solamente lo que ustedes tienen que hacer, si yo me quiero acoger hoy, es actualizar el RUT. ¿Y cómo actualizo el RUT? Entro a la página de la DIAN, pongo actualización del RUT, voy a la hoja 2 del RUT y actualizo casilla 89, código 109. Es la casilla que está diseñada para este régimen tributario. La Cámara de Comercio tiene un documento donde dice paso a paso que fue expedido por la DIAN, cómo pueden actualizar el RUT en esta casilla, pero es súper fácil porque lo pueden hacer en línea, no hay que pedir una cita en la DIAN ni nada al respecto. Entonces, bueno, esta empresa, el 24 de mayo, a puertas ya de vencerse el régimen tributario, dijo, no, yo sí voy a actualizar mi RUT, entonces actualiza el RUT en línea. Entonces, al año siguiente, cuando ya va a declarar la renta del año 2022, que va a ser en el año 2023, envía la información a la DIAN. Esta fecha debe ser súper clave porque ustedes saben que los vencimientos de las personas jurídicas normalmente son entre abril y mayo. Entonces, antes de finalizar marzo, la DIAN ya debe contar con la información que les voy a mencionar más adelante, para que sepa que ustedes son del régimen CESE y que sí tienen derecho a aplicar esa tarifa 0 o del 50%, dependiendo en el momento que estemos del beneficio, si estamos en los primeros 5 años o en los 5 años siguientes, para saber que ustedes sí van a aplicar esa tarifa diferencial del impuesto sobre la renta. Porque si vamos
a resumir realmente cuál es el atributo de este beneficio, es una tarifa diferencial en el impuesto sobre la renta y en la retención en la fuente. Ustedes saben que la retención en la fuente es un mecanismo anticipado de pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, este beneficio, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Bueno, este beneficio tiene una duración de 10 años. O sea, es decir, si yo me acojo en la última oportunidad que tengo, que es en el año 2022, o sea, yo voy a tener el beneficio hasta el año 2031 y la renta del año 2031 la declararé en el año 2032. Son 10 años de beneficio. Como yo les mencionaba, pero sí hay un requisito, porque lo que se quiere es estimular el empleo en la región, atraer inversión, dinamizar todo el aparato productivo del departamento. Entonces, como yo les decía, nosotros podemos decir, a este régimen aplica tanto para las empresas nuevas, que son las que están constituidas después de entrada en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, o para las empresas antiguas. Entonces, aquí les traigo los ejemplos, cómo es la generación de empleo. Entonces, vamos a partir de una empresa que se creó en el año 2013, ¿sí? Este ejemplo aplica para cualquier empresa creada hacia atrás y que tenga más de 2 años de constituida, ¿sí? O sea, puede ser una empresa creada en el 2017 hacia atrás. No importa el número de años que tenga de constituida. Entonces, se creó la empresa, pero me dice el artículo 268, para usted acogerse a este régimen tributario debe generar un aumento del 15%, demostrar un aumento del 15%, me dice el artículo. ¿Y cómo yo calculo ese aumento del 15%? Me dice, ojo, coja el promedio de los empleos generados los 2 años anteriores. Entonces tengo que revisar el año 2018 y 2019, porque en este caso fue una empresa que se acoge al régimen en el 2020. Pero si digamos fuera una empresa que se acoge en el año 2021, pues lo que voy a hacer revisar es el promedio de mis empleos generados en el año 2020 y en el año 2019. ¿Sí? ¿Correcto? Y si fuera una del año 2022, pues voy a revisar el promedio del año 2021 y del año 2020. Bueno, pero en este caso, nuestra empresa se acoge en el año 2020. ¿Sí? Independientemente que se acoja en enero, febrero, se puede acoger en cualquier momento, porque acuérdense que el impuesto sobre la renta es de causalidad anual, es decir, se genera el 31 de diciembre de cada año, o sea, es de causación anual. Entonces, esta empresa que se acogió en el año 2020, va a mirar el promedio de empleos generados en el año 2018 y en el año 2019. ¿Cómo yo hallo el promedio de cada año? Entonces yo cojo y cada año pues tiene 12 meses. Entonces digo, en enero tenía tantos empleos, en febrero tantos empleos. Voy calculando el promedio de los empleos que generé y que tenía cada mes. En una conferencia anterior veía y me decían, pero ¿cómo hago si la empresa solamente, digamos, hubo empleados que estuvieron en el mes 5 días, pero pues fue empleo que generó, por lo tanto lo debe contar para generar el promedio de ese mes? Una vez yo calcule el promedio de cada mes, sumo y divido en 12. En mi ejemplo, me da que yo en el 2018 tuve un promedio de empleados de 10 y en el 2019 un promedio de empleados de 12. Si yo sumo 10 más 12, me da 22, ¿sí? O sea, es decir, ya tengo la base para calcular mi promedio del 15%. Ustedes aquí ven la operación aritmética. 10 más 12 dividido en 2 y a eso le calculo el 15%. En mi operación da 1.65, pero el artículo 268 y el decreto nos establecen que nunca se podrá generar mínimo menos de 2 empleos. Es decir, siempre deben de ser mínimo 2 empleos. Por lo tanto, el 1.65 lo debo aproximar a 2. La DIAN ya se pronunció al respecto en un concepto donde habla solamente de generación de empleo de cese y ha dicho que, por ejemplo, si esto me da 4.5,
me debo aproximar al número superior, es decir, a 5. Pero si me da 4.3, me voy al número inferior, que sería 4 empleos. ¿Sí? Pero, ojo, siempre, si me da inferior a 2, siempre debe ser 2. Entonces, aquí tengo el 2. Pero el 2 lo debo sumar al número de empleos que yo tenía el 31 de diciembre de 2019. Y si mi número de empleos, pues en mi ejemplo era 12, o sea, porque era igual, esta era una empresa que todos los meses tuvo 12, entonces sumo 12 más 2 y me da 14. Y ese es el número de empleados que yo le demuestro a la DIAN, o sea, le digo, mire, yo el promedio era 11, determiné el 15%, mi base de planta al 31 de diciembre del año anterior era 12, entonces le sumo los dos y todos los años, durante 10 años, voy a demostrar que tengo los 14 empleos. O sea, demostré que generé el aumento del 15% por una vez y durante los 10 años siguientes que lo estoy manteniendo. Más adelante les voy a explicar cómo le demuestro a la DIAN que yo sí estoy manteniendo el número de empleos. Ese es el ejemplo 1, para empresas de 2 años más de constituidas. En este caso, tenemos una empresa que es nueva, o sea, nueva, acuérdense que es todo aquello que se constituyó después del año 2019, pero esta fue una empresa que se crea en el año 2021 y dijo, no, listo, aparte de que yo me creo, me quiero acoger a este régimen. Y acuérdense que la norma me dice, usted mínimo tiene que generarme 2 empleos. Es el requisito para que usted haga parte de CESE. Entonces, si usted desde el día 1, cuando se acogió a CESE, y al año siguiente le demuestra a la DIAN, mire, yo me creé con 2 empleos y los vengo manteniendo, pues usted cumple el requisito. Pero si usted es una empresa, por ejemplo, que se constituyó con 4 y le demostró en el año, cuando iba a declarar la renta del año 2021, le presentó a la DIAN documentos con que tenía 4 empleados, pues va a tener que demostrarle que sigue manteniendo sus 4. Entonces se creó en el año 2018. ¿Sí? Entonces, como acuérdense, se acoge en el año 1, el año 1 que se va a acoger es el año 2020, ¿cómo yo determino ese promedio? Igual, lo que hago es mirar cada mes el número de empleados que tuve. Sumo todos los meses y divido por el número de meses. En este caso, la empresa se creó en diciembre, pues ahí va un mes. Y el año 2019 estuvo vigente todo el año, entonces serían 13 meses. O sea, sumo y divido en 13 y a mí esto me da 20. Entonces, sobre este 20, en mi caso, en mi ejemplo, es el que yo voy a dar el 15%. Ustedes aquí pueden ver, 20 por el 15% a mí me da 3. Entonces, ese 3 se lo debo sumar al número de empleados que yo tenía al 31 de diciembre del año anterior. ¿Sí? Entonces, en mi caso, pues en diciembre de 2019 yo tenía 20 empleados y le sumo los 3, eso me da 23 y así es que yo le voy a demostrar a la DIAN que aumenté mi 15% y mantengo el número de empleados durante los 10 años siguientes. Este es el ejemplo que les mencionaba de cómo yo le demuestro a la DIAN el mantenimiento de empleo, que es un requisito que debo demostrar después del año 1, o sea, en el año 2, en el año 3 y sucesivamente. Entonces, aquí vienen 2 ejemplos. Ellos están diciendo que es una empresa aquí en este mantenimiento de empleo de más de 2 años de creadas. Este ejemplo es literal el que está en el concepto de la DIAN. Y miren cómo demuestran el mantenimiento de empleo. Esta es una empresa que tiene 34 empleados, ¿sí? O sea, su número de base que le dio para... con el incremento del 15% fue 34. O sea, aquí ya hicieron los ejercicios que les demostré anteriormente. Entonces, lo que hacen es, determinan el número de empleos de cada mes y dividen por 12 y siempre la operación les va a tener que dar 34 o más para decir que ustedes se están manteniendo en empleo. Porque acuérdense que yo en este ejemplo siempre le iba a demostrar a la DIAN que tenía 34. Y miren, y esto lo que quiere decir lo del mantenimiento de empleo, porque nos preguntaban, ¿es decir, debo tener el número de empleados? No, la respuesta es no.
este es un régimen tributario que también reconoce la realidad de las empresas y el dinamismo. O sea, muchas veces las personas renuncian, muchas veces a las personas cometen faltas que dan justa causa para despedirlos, personas que se van del país, entonces la empresa no tiene siempre el mismo número de empleados, o como bien saben, hay empresas que, por ejemplo, en diciembre necesitan contratar más empleados, o por el Día de las Madres, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta, en este ejemplo, la empresa varía todos los meses de empleados. En enero tenía 38 y así sucesivamente. Miren, en junio presenta 45, pero lo importante es que cuando yo sume y divida en 12, siempre me cumpla con el número que yo tenía que mantener de empleos, y en este caso era 34. En este ejemplo, aquí ven, era una empresa que debe mostrarles siempre que tenía 10 empleos. Entonces pasa lo mismo. Ustedes suman el número de empleos que tenían cada mes, que puede variar. Miren, esta empresa tenía en febrero 7, 7, 7, pero en mayo 10 y los demás meses 12. Pero lo importante es que al final del año me dé ese empleo al que yo me comprometí mantener, ¿sí? Entonces aquí tenemos, este es el ejercicio de cómo, y así lo deben de presentar ustedes. Este es el ejercicio que siempre se le va a tener que presentar a la DIAN, porque como yo les mencioné, cada empresa debe demostrar a la DIAN y enviar una información donde cumplen con unos requisitos realmente de forma, ¿sí? Al año siguiente. A partir del momento en que yo me cojo el beneficio, siempre al año siguiente, antes de finalizar marzo, debo mandar esta documentación. ¿Y cuál es la documentación? Una declaración juramentada del representante legal, donde conste que físicamente yo estoy en la CESE y que estoy desarrollando actividad principal en ella, ¿sí? Presentación legal actualizada, donde diga que efectivamente yo me creé en la región que es categorizada como zona económica especial, en este caso digamos Cúcuta, y que estoy domiciliado en ella. Y otro documento que es firmado por el representante legal y el revisor fiscal o el contador público, donde hagan el ejercicio, el promedio de empleos en los 2 últimos años, o sea, diciendo yo sí cumplí con mi requisito de generar el 15% de empleo, o en el caso de una empresa nueva, de que sí cumplió con el requisito de generar los 2 empleos, y copia de todas las planillas de seguridad social de esos empleados, y que toda la actividad económica se desarrolla en la CESE. Para los años siguientes, después de que yo me he acogido y que ya pasé del año 1 en que estuvo vigente el régimen tributario, debo hacer el ejercicio de mantenimiento de empleo, que es el último ejercicio que les mostré. Entonces, el registro único tributario es lo que les mencioné, de actualizar el RUT en la hoja 2, en la casilla 89, en el código 109, que es decir que ustedes se van a acoger al régimen tributario CESE. Y mantener el empleo directo durante todo el periodo que aplique este régimen tributario, es decir, durante los 10 años. De pronto hay empresas que ya se acogieron a este régimen tributario, que están entre las 560 empresas que tenemos inscritas en este momento, y me van a decir, pero mire, debido a la crisis yo no pude mantener los empleados y ya sé que en este año no voy a poder cumplir con el requisito de empleo. ¿Y qué pasa? Porque el decreto dice que si yo incumplo, pues debo aplicar la tarifa plena, es decir, la tarifa que está consagrada en el artículo 240 del Estatuto Tributario, y pues no me voy a poder acoger en los años siguientes. Desde Presidencia, la DIAN y el Ministerio estamos mirando cómo podemos crear un régimen de transición para aquellas empresas que durante este año 2020 por causa del COVID no van a poder cumplir con el requisito de empleo y que ya estaban inscritas. Esperamos que este régimen de transición lo podamos incluir en el decreto que debe reglamentar la actividad de salud y la actividad de turismo. Cuando yo digo que está un próximo decreto a salir y que va a reglamentar esas actividades, es para hacer claro qué actividades
están consagradas dentro de la actividad salud y dentro de la actividad turismo. Porque, por ejemplo, normalmente nos están preguntando, ¿el sector construcción hace parte de este régimen tributario? Es algo que también estamos revisando. Porque si uno va y mira, dentro de la clasificación de los SIUP, que está contemplada en una resolución del año 2012 de la DIAN, no está contemplada la construcción como una actividad industrial, es una actividad aparte, pero se sostiene también que la actividad de construcción puede ser la transformación de materias primas, entonces que si es industria o no, es algo que estamos también revisando con la DIAN. Y pues esto es, en términos generales, este régimen tributario, que como ustedes pueden ver, es un régimen fácil de acceder, depende de ustedes, no hay que presentar ningún proyecto ante ninguna entidad, es solamente tener el compromiso de generar el empleo y que pues el ahorro que yo estoy viendo en el impuesto sobre la renta lo invierta en mi empresa y pueda generar impacto en ella. O sea, que ese ahorro lo invierta en mi actividad productora de renta. Esto sería en términos generales. No sé, Adri, ¿qué preguntas tienen sobre el tema? Muchas gracias, María Claudia, por tu intervención. Sí, hoy tenemos una jornada bastante extensa, creo yo, de preguntas de los empresarios. Voy a empezar con la primera. Dice lo siguiente: una comercializadora internacional en Cúcuta que compra productos como frutas y verduras y las vende en Europa, ¿puede estar en cese? No. No, porque ahí tenemos la primera restricción. Su actividad principal es el comercio. Y una sociedad que tiene su actividad principal definida como el comercio solamente puede vender en Cúcuta. Diferente sería si, digamos, su actividad principal implica como transformación del producto, ¿sí? Entonces ya no sería, su actividad principal no sería el comercio, sino sería la industria, no sé, lavarlas, empacarlas, uno podría mirar si eso cabe dentro de una actividad industrial, pero si su actividad principal es el comercio, la respuesta es no, solamente puede comercializar en el territorio cese en el que se encuentra domiciliado, porque tampoco se puede decir que, digamos, entonces, es una empresa domiciliada en Cúcuta, pero que le va a vender a otro territorio cese como es Armenia. No, el decreto también tiene esa prohibición. Tampoco se puede comercializar entre territorios cese. Las empresas que pueden vender fuera del territorio cese son aquellas que tengan su actividad principal, sea la industria y el agro. En ellas sí pueden comercializar y tener establecimientos de comercio fuera del territorio cese. Muy bien, muchas gracias. Antes de continuar con las preguntas, quiero informarle a todas las personas que están participando en el taller que serán enviados a sus correos electrónicos la presentación que María Claudia acaba de realizar, así como el instructivo para hacer el cambio del RUT, que ya pues María Claudia también lo ha mencionado en varias oportunidades. Toda esta información, al igual que el link de la grabación de este webinar, van a ser enviados a sus correos electrónicos. Continuamos con la siguiente pregunta, María Claudia, y es la siguiente. ¿Las empresas constructoras que prestan servicios de obra civil y cumplen con los requisitos de actividad industrial y de empleados podrían acogerse? Como les mencionaba, es un tema que estamos revisando junto con la DIAN y el Ministerio de Comercio. Para mirar si se puede considerar la construcción como una actividad industrial, pero es algo que, digamos, todavía no está definido. Yo les aconsejaría, esperemos, como sabemos, el impuesto sobre la renta es de causalidad anual, es decir, el impuesto de renta del año 2020 se va a causar el 31 de diciembre del año 2021. Entonces, en este sentido, esperemos un concepto oficial, porque pues no tiene sentido que yo les diga hoy que sí y que de pronto el concepto que se determine sea distinto, ¿sí? Desde el Ministerio de Comercio nosotros pensamos que sí, que la actividad de construcción podría estar incluida, pero creo que en este sentido debemos de ser prudentes hasta que tengamos un pronunciamiento oficial por la entidad competente, que es la DIAN. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es esta.
¿Hay un número tope definido de empresas que se pueden acoger al régimen cese o es ilimitado hasta mayo del 2022? Es ilimitado. Es ilimitado. Por nosotros que todo Norte de Santander, todas las empresas de Norte de Santander que tengan en su actividad principal el agro, la industria del comercio, la salud y el turismo, se acojan a este régimen tributario. Es un régimen tributario que está hecho para ustedes. Muchas veces hay temor cuando se habla de impuestos, pero no tiene que ser así. O sea, de verdad, este régimen no tiene malicia, no está hecho para perjudicar al empresario, está hecho para beneficiarlos y para repotenciar el departamento. Y no hay límite. Muy bien. La siguiente pregunta, María Claudia, es cuando hay empleados por días, ¿cómo se promedia? Era lo que les mencionaba durante la exposición. Debo determinar el número de empleados que tengo en el mes. Es lo mismo, o sea, así sea que está por 3 días, por 4 días, pues sumo y divido en el número en 30. O sea, cojo día a día, voy sumando y divido en el número de 30 y así hallo el promedio del mes, el número del promedio de empleos del mes. Muy bien. ¿El beneficio también es aplicable a los ingresos no operacionales? Sí, sí, claro que sí, porque pues el impuesto sobre la renta, digamos, nos estableció un centro de costo para mirar cuáles son los ingresos que obtengo de otras actividades. Lo importante, y como dice el decreto, es que la mayoría de ingresos vengan de esa actividad principal, porque digamos, si en algún momento la DIAN entra a fiscalizar, es importante demostrar que los ingresos, el promedio de sus ingresos vienen de la actividad principal, ¿sí? No pueden venir de otras actividades. Entonces, por ejemplo, una empresa cuya actividad principal es la industria, pero pues yo sé que vende todo, pero la actividad sigue siendo la industria. Pero si su actividad es, la industria es de zapatos, no puede decir que la mayoría de sus ingresos vengan de un fondo de inversión que tiene. ¿Sí? Deben de venir de la industria. Pero se aplica, o sea, se aplica para todos los ingresos de la empresa. Porque acuérdense que eso no es un régimen que haya establecido que debo llevar un centro de costos aparte. El impuesto sobre la renta aplica sobre todos los ingresos que tiene la empresa. María Claudia, si quieres para complementar esta pregunta, hay una muy similar que dice que si por favor podrían ver nuevamente el cálculo de cómo, el incremento de los números de empleados. Pero para una empresa con más de 2 años de constituida o menos de 2 años. Bueno, voy a mostrar los 2 ejemplos. Voy a volver a compartir la pantalla. Me dice, Adri, ¿ahí ya la estamos viendo? Aún no. Ahí. Ya la estamos viendo. Bueno, entonces, en este ejemplo, que es las empresas de 2 años más de constituidas, entonces yo les decía, si yo me acojo en el año 1, como año 2020, que es el año 1, es el primer año en que yo me puedo acoger, voy a mirar el promedio de los 2 años anteriores. Entonces, mis 2 años anteriores son 2018 y 2019. Lo primero que tengo que determinar es el promedio de cada año. ¿Y cómo yo determino? Entonces, primero cojo, en enero tenía tantos empleados, en febrero tenía tantos empleados. Para determinar el promedio de cada mes, pues sumo y divido en 30. ¿Sí? Sí. El año, y luego, después de que tengo ya el número de promedio de cada mes, sumo y divido en 12 para determinar el promedio de empleos de ese año. En mi ejemplo, el año 2018 me da un promedio de 10 y en el año 2019 me da un promedio de 12, ¿sí? En ese caso, yo lo que hago, una vez tengo determinado el promedio de cada uno de los años, es sumar los 2 años y divido en 2. Y eso me da 11. 11
a 11 le determino el 15%. Aquí pueden ver la operación. Miren, aquí está 10, que es el año 2018, 12, que es el año 2019, sumé, me da 22, divido en 2, me da 11, y a ese 11 le determino el 15%. En mi operación y en mi caso da 1.65, pero en este caso que da 1.65, es importante tener en cuenta que el decreto y la ley dijeron que mínimo se deben de generar 2 empleos, por eso me aproximo al 2. Y el concepto de la DIAN dijo que, por ejemplo, cuando me da esto 4.65, me debo aproximar al 5, pero si me da 4, me voy hacia el número inferior, que sería 4. Entonces, en mi caso, digamos, es 2. Entonces, esos 2 se los debo sumar al 12. Y eso, así es que yo ese ejercicio lo voy a demostrar a la DIAN en el año 1 y le voy a decir, señor, anterior al 31 de diciembre, 12 empleados. Aumenté el 15% por 14. Este empleo debe ser un empleo con todas las prestaciones sociales, tal como lo trae el Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? O sea, de acuerdo a las normas, porque si ustedes se dan cuenta, uno de los requisitos que debo de la información que debo enviar a la DIAN cada año son las planillas de seguridad social. En mi otro ejemplo, para calcular el promedio, en el caso de una empresa nueva, pues yo dije una empresa que se crea en el año 2021, mínimo 2, siempre 2. Pero, ojo, si yo en el año 1 me creé con 5 y le demostré a la DIAN que tenía 5 empleados, durante todos los 10 años voy a demostrar los 5 empleos. Y en el ejemplo 3, es una empresa que tiene menos de 2 años de constituida. Entonces, para aquellas empresas que tienen menos de 2 años de constituidas, yo lo que hago es determinar el promedio de los empleos que tengo durante el periodo que tengo de constituida. En este caso, yo he estado, como me creé en diciembre del 2018, entonces he estado 13 meses. Entonces, hallo el promedio de cada mes, divido en 13 y a mí me da 20, ¿sí? Entonces, al 20 le calculo el 15% y eso me da 3. Y 20 es también el número de empleados que yo tenía aquí el 31 de diciembre de 2019. Entonces, por eso ese ejercicio, yo le digo a la DIAN, yo tenía 20, le aumenté el 15% y 23 es lo que el mantenimiento de empleo que yo le voy a demostrar durante los 10 años siguientes. Esos son los 3 ejercicios y este es el de mantenimiento de empleo. El concepto de la DIAN fue expedido en diciembre del 2019, donde van a encontrar más ejemplos de empresas que llevan 2 años más de constituidas, empresas que tienen menos de 2 años de constituidas, y este sí es el mismo ejemplo que está en el concepto de la DIAN para el mantenimiento. Es un concepto realmente claro y que tiene los ejemplos. Entonces es importante revisar. ¿Adri? Ok, muchas gracias María Claudia. Como les mencioné anteriormente, esta presentación la van a tener en sus correos electrónicos para afianzar pues un poco más lo que María Claudia ha expuesto en la sesión de hoy. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Tienen ya determinados los códigos CIU para evitar confusiones al momento de identificar la actividad principal? Digamos que eso es algo que estamos revisando, si podemos incluir en el decreto que les mencioné, que es hasta ahora que estamos en un primer borrador. Quisiéramos que fuera así para evitar confusiones en el empresariado, porque el decreto 2112 lo que trae son definiciones, pero a pesar de que define que es actividad comercial, industrial y de agro,
hace una remisión taxativa a la resolución. Entonces, yo los invito para que revisen esa resolución de la DIAN del año 2012 y se aseguren que sus códigos SIU de sus empresas, su actividad principal, corresponde a aquellos que están definidos como actividad industrial, agropecuaria y de comercio en esa resolución, para evitar, malas interpretaciones. Entonces, yo sí quisiera que miraran y revisaran esa resolución y comparen su código SIU con los códigos que se contemplan en la resolución. Y en el caso que encuentren que su código no corresponde, pero ustedes sí saben que desarrollan una actividad industrial, podrán hacer las modificaciones correspondientes, tanto en su objeto social como en su RUT, para que no vayan a tener problemas más adelante. Muchas gracias, María Claudia. La siguiente pregunta es, ¿una IPS en Cúcuta que se acogió a la CESE puede suspender temporalmente el número de empleados que ingresó para poder acogerse a este beneficio? Como les dije, estamos revisando crear un régimen de transición para aquellas empresas que ya estaban inscritas en CESE y que pues dada la emergencia, pues no van a cumplir con ese requisito de empleo. Pero como también les dije, este es un régimen tributario que realmente vamos a saber si la empresa cumple o no a 31 de diciembre, porque el régimen permite que usted todos los meses no tenga el número de empleos. Lo importante es que al final y sumar usted sí los tenga, ¿sí? Pero digamos, en este momento hasta ahora vamos en abril. No sabemos si en agosto esa IPS que tuvo que sacar a las personas porque no podía desarrollar su objeto social, pero digamos, pues uno pensaría que una IPS sí en este momento está desarrollando su objeto social. Voy a hacer más bien el ejemplo con una empresa industrial que, digamos, no puede estar funcionando en este momento y tuvo que suspender, despedir a sus empleados. Entonces, de pronto, a partir de agosto puede volverlos a incorporar y cuando hace esa suma y divide, cumple con el promedio que tenía que mantener. Entonces, digamos, sí estamos contemplando ese régimen de transición. En este momento no hay, entonces, digamos, no existe el régimen, entonces uno diría, la empresa sí tendría que al final del 31 de diciembre con ese número de empleos, pero también somos conscientes desde el gobierno nacional que debemos de revisar este punto, y lo estamos revisando. Ok, gracias. Una empresa comercializadora que tiene domicilio fiscal en Cúcuta, pero tiene sucursal en Bucaramanga, ¿podría acogerse? No, porque acuérdense que la empresa comercial, la persona jurídica cuya actividad principal solamente es el comercio, solamente puede realizar su operación en el territorio CESE. Diferente sería si fuera una empresa cuya actividad fuera la industria o el agro, y en ese sentido sí podría tener un establecimiento de comercio, en el caso que nos plantean, en Bucaramanga, en Cali, en Barranquilla. Entonces, para las comerciales no, solamente pueden operar en el CESE, en este caso en el departamento del norte de San Andrés. ¿Y por qué quedó así? Porque pues van a decir, pero es que tenemos una desventaja. Pero sí, pero es que no podíamos extender este régimen tributario a todo el país porque ustedes saben el costo fiscal que también tiene para el Estado y además pues el propósito es beneficiar al departamento del norte de Santander, potencializar la ciudad, generar el empleo en el departamento. Vale la pena también señalarles, por ejemplo, que si la empresa es industrial y tiene establecimientos de comercio fuera del territorio CESE, pues el empleo que se cuenta es el empleo que se genera en el territorio CESE. No puede contar el empleo que tiene en Bogotá, ni en Cali, ni en Barranquilla, por el empleo que generen esos establecimientos de comercio. El empleo se debe dar en el departamento, la actividad se debe dar en el departamento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Gracias. Vamos a atender 3 preguntas más y con esto damos por terminada la intervención de la doctora María Claudia. La siguiente, María Claudia, considero que es bastante importante y es la siguiente. Las empresas con beneficio de CESE deben hacer autorretenciones de renta
y si no se hace, puede mantener el beneficio del no pago de salud patronal en parafiscales? Ok. La DIAN les pidió un concepto en relación a este tema específico. Como yo les mencionaba, el hecho de que tengamos una tarifa cero no quiere decir que no seamos contribuyentes del impuesto sobre la renta y que no tengamos nuestra obligación de declarar, por ejemplo, retención en la fuente, ¿sí? Claramente, si yo soy del régimen tributario CESE y, digamos, también debería ser mi autorretención, pues tengo que declarar, pero mi tarifa va a ser cero, porque acuérdense que la tarifa del impuesto se asemeja en retención en la fuente. Lo que yo sí debo cumplir es con mi declaración de retención en la fuente, pero la tarifa es cero y eso está muy claro en el concepto de la DIAN. Exactamente, les voy a decir para que lo busquen. Igual lo puedo compartir con Investment y con la cámara por si alguno está interesado, pero ya les voy a decir el número. Es ya va, un momento. Fue interpuesto por un contribuyente de la ciudad de Cúcuta. Es de fecha del 25 de marzo de 2020. Es un concepto reciente y habla exactamente sobre la retención y sobre los aportes parafiscales. O sea, empresas que se acogieron al régimen que trajo el régimen tributario de exención de aportes parafiscales de la reforma tributaria del año 2016 y de la retención. Están ahí las dos preguntas muy claras, pero efectivamente, o sea, sí debo cumplir con mi obligación de declarar la retención, pero mi tarifa es cero, o sea, la autorretención para mí sería cero. Y puedo estar en los dos regímenes, porque una vez ustedes revisan la ley, el artículo 268 y el decreto 2112, este régimen es compatible con los demás regímenes tributarios. No estableció de que uno no podía, por ejemplo, ser usuario, estar en zona franca y estar en CESE. Uno puede estar en los dos regímenes tributarios, ¿sí? O sea, no hay ninguna limitación alguna. Gracias. Somos importadores y comercializadores a nivel nacional de productos para mesa y cocina con sede en Cúcuta desde hace 27 años. Entramos a CESE este año. ¿Cómo? Pero miren que ahí volvemos al mismo. O sea, la empresa, pues lo único sería que esas ventas las hiciera desde Cúcuta, digamos, online, diría yo. Pero que no tuviera establecimientos de comercio fuera del país, porque es que toda la actividad de comercio se debe realizar dentro del territorio CESE, o no sé si la empresa, más bien, esa empresa podría tener otra empresa en Cúcuta y todo lo que venda en Cúcuta sí se ve beneficiado con CESE, pero no las ventas que haga por fuera, porque ahí pues ya estaría incumpliendo con el requisito para las actividades comerciales que establece el decreto 1122, el decreto 2112. O sea, en esa parte, y estoy segura que la DIAN en eso va a ser muy estricta en revisar aquellas empresas cuya actividad principal es el comercio, que la actividad solamente se desarrolla en el territorio CESE. Entonces yo sí los invitaría a revisar el tema porque solamente pueden estar beneficiadas las ventas que se hagan dentro del territorio CESE. En mirar la figura jurídica para que puedan hacer parte del beneficio, pero no entrarían las ventas que hacen a nivel nacional. Muy bien, María Claudia. Con esta pregunta terminaríamos. Ya va. Hay muchas inquietudes. Yo creo que vamos a hacer a enviarle a la doctora María Claudia todas esas preguntas para que sean pues atendidas en otro espacio con un poco más de tiempo y enviaríamos esas respuestas a sus correos electrónicos porque de verdad que hay como varios temas que quedarían todavía pendientes.
Con esta pregunta terminaríamos la intervención de la doctora María Claudia y es la siguiente. Una empresa de comercio electrónico, app móvil, que tiene su sede de operaciones en la ciudad de Cúcuta, ¿se puede acoger? Hay que mirar cuál es su actividad Sí. principal. Lo importante es que no vaya a tener, que no sea una empresa de servicios. Porque uno entendería, por ejemplo, un call center es una empresa de servicios y los servicios no entran dentro del régimen tributario CESE. Hay que mirar cuál es la actividad principal, como les dije. Los invito a que revisen la resolución de la DIAN, donde están contemplados los códigos SIU y que sus empresas tengan como código SIU las actividades que están contempladas como actividades industriales, como actividades de comercio, teniendo como con un asterisco que las actividades de comercio solamente se pueden efectuar en el territorio CESE, y así es claro el decreto, o sea, es importante, solamente es en el territorio CESE, no pueden tener establecimientos de comercio en otras ciudades, a diferencia de las actividades industriales y de las actividades de agro. En relación con las empresas de turismo y de servicios de salud, es algo que estamos regulando porque debemos de ser claros que pues la idea también, o sea, es un beneficio para el departamento, pero que también el gobierno tiene que establecer límites porque no podemos beneficiar a todo el país con este régimen tributario, por el costo fiscal que esto también implica, y seguramente la DIAN sí va a ser muy estricto en el cumplimiento de los requisitos. Entonces, por eso sí los invito a revisar la actividad de sus empresas, que estén clasificadas y que cumplan taxativamente con que la actividad donde se puede desarrollar. La actividad principal, y eso sí lo dice la ley y el decreto, siempre es en el territorio CESE, no es por fuera del territorio CESE. Diferente es que el decreto y la ley reconocen el giro ordinario de los negocios y entienden que las empresas cuya actividad principal es la industria y el la industria y el agro, pues de dónde van a obtener los ingresos, y por eso permite que vendan fuera del territorio CESE, ya sea nacional o internacional. Por eso es importante y los invito a revisar esa resolución. María Claudia, muchas gracias por tu intervención. Como te mencioné, hay muchas inquietudes todavía pendientes de los empresarios. A través del correo electrónico de la Agencia de Inversión vamos a canalizar esas dudas. Por el chat les voy a escribir el correo para que se pongan en contacto con nosotros y poder atender a todas aquellas personas que aún tienen inquietudes. Los invito en este momento a que escuchemos al doctor Jairo Pulesio, director de la zona franca de Cúcuta, porque pues además del beneficio CESE que tenemos en la región, también contamos con una zona franca que desde hace mucho tiempo está activa en la región y que pues queremos potencializar y mostrar también como una oportunidad para los empresarios del departamento y pues del país. Entonces, doctor Jairo Pulesio, bienvenido. Muy buenos días, doctora Adriana, doctor Héctor Santaella, doctora María Carolina, y a todos los invitados que asisten hoy a esta actividad que viene haciendo la Cámara de Comercio, fomentando y promocionando el tema de las zonas especiales. La zona franca de Cúcuta es una pertenece a la Gobernación del Norte de Santander. Por tanto, aprovecho y les envío un saludo muy especial de nuestro gobernador, el doctor Silvano Serrano. Voy a compartir una presentación, la estoy compartiendo desde el teléfono celular, por lo que de pronto durante la presentación pueden haber entradas de mensajes. De entrada ofrezco disculpas por la interrupción o molestia que puedan causar dichos mensajes que aparezcan en pantalla. Bueno, la Zona Franca de Cúcuta es una organización que se encuentra ubicada en
Jairo, no te escuchamos. ¿Aló, Jairo? Les pido por favor que nos esperen unos minutos, el doctor Jairo se está conectando nuevamente. Aló. Ya te escuchamos nuevamente. Ah, vale, sí. Regálenme opción de moderador, es que el internet está molestando mucho en esta zona de la ciudad. Digámosle a Luisa que me regale eso para compartir, por favor. Ya, Jairo. Ya, muchas gracias. Bueno, ¿en qué parte me quedé? Desde el principio, volvemos a empezar. Sí, volvemos a empezar. Vale, ok. Bueno, entonces les contaba que la Zona Franca de Cúcuta, pues es una organización que hace parte Jairo, se volvió a cortar la comunicación. Bueno, creo que el doctor Jairo Pulecio tiene en este momento problemas de conexión. Voy a coordinar con él una sesión aparte para darles toda la información acerca de Zona Franca. Me disculpo pues, por los inconvenientes de conexión que tiene el doctor Pulecio en este momento. Señores empresarios, agradecemos su participación. Como les mencioné anteriormente, todas las inquietudes que tengan, por favor, a través del correo electrónico de la agencia de inversión que les estoy colocando en este momento en el chat, pueden plasmarlas allí y nosotros haremos el canal
hacia las instituciones que sean necesarias para atender todas sus inquietudes. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos que esta información haya sido de mucho beneficio para ustedes. Feliz mañana. Está complicado el tema. No. Vamos a intentarlo por última vez y si no, pues ni modo. Doctor Jairo, le informé a los empresarios que vamos a organizar una sesión para darles la información de Zona Franca en otro espacio donde tengamos mejor señal. ¿Le parece? ¿Coordinamos una nueva fecha?